Importante esto. EIGRP solo es Cisco, ¿ok? Solo es Cisco. Es un protocolo, miren ustedes aquí, sin clase. Es un protocolo sin clase. ¿Qué significa eso? Al ser un protocolo sin clase, soporta ULSM, soporta máscaras que son variadas. Recuerden ustedes que están las máscaras por default. Esto que esas máscaras por default, ¿cuáles son? Las máscaras 8, que son las máscaras 8, ¿sí? La máscara 16 y la máscara 24. Los protocolos de enrutamiento como RIP1 es un protocolo de enrutamiento con clase. ¿Listo? Al ser con clase quiere decir que solo soporta estas máscaras 8, 16 y 24. Pero EIGRP y RIP versión 2 es un protocolo sin clase. O sea que esta máscara puede variar. Puede utilizar usted una red con la red 20, con la máscara 25, puede utilizar una con la máscara 17, puede utilizar uno con la máscara, no sé, 12, lo que sea. Esta máscara ya puede variar en los protocolos de enrutamiento sin clase. ¿Ok? ¿Por qué se le llama sin clase o con clase? Porque resulta que al momento de transmitir su actualización no incluye la máscara de enrutamiento, la máscara de la red. ¿Listo? Por eso se llama sin clase. Bien. Otra cosa muy importante que nosotros debemos de conocer de EIGRP es que tiene una distancia administrativa de 90. ¿Cuánto era la distancia administrativa de RIP? 101. 101. 120, profe. 120. 120, profe, sí, qué pena. 120. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si un router, a ver, por ejemplo, digamos este router acá. Digamos este router aquí y este router acá. R1, R1 y R2. Bueno, yo creo que ya se los expliqué a ustedes cómo funciona ya la distancia administrativa, ¿no? R1 y R2. Digamos que acá, estimados, tenemos una red. Aquí hay, vale, router 2, router 1, digamos que tenga dos redes, ¿sí? Entonces, LAN 1, vamos a poner acá, LAN 2, voy a colocar aquí, LAN 3. Ok, entre el router 1 y el router 2, obviamente, están conectados entre sí. Obviamente están conectados aquí entre sí. ¿Listo? Entonces, si el router número 2, si el router número 2, muchachos, conoce, si el router número, si el router número 2 conoce estas redes LAN, conoce la red de LAN 1 y LAN 2, ¿listo? Las conoce por medio de RIP, pero resulta que también conoce cómo llegar a esas direcciones a través de EIGRP, ¿listo? El router 2 va a preferir utilizar EIGRP antes que RIP. RIP lo deja olvidado, ¿ok? ¿Por qué? Porque EIGRP tiene menor distancia administrativa y recuerden que la prioridad se establece de acuerdo a la menor distancia administrativa. Entonces, el router 2 para llegar a LAN 1 y a LAN 2, en este caso va a utilizar el protocolo de enrutamiento EIGRP. En caso, ojo,
Eso en caso que el router 2 solo eh, en el caso de que el router 2 esté configurado con los dos protocolos RIP o IGRP al tiempo, ¿ok? Al tiempo. Y eso son pocas las ocasiones en las que se ve que un router maneja dos protocolos de enrutamiento dentro de un mismo sistema autónomo. Dos protocolos de enrutamiento interno dentro de un mismo sistema autónomo. ¿Ok? ¿Se entiende esto, lo de la distancia administrativa, muchachos? Sí, señor. Bien, entonces acá, listo, ojo, para las rutas normalitas, se tiene que la distancia es de 90, pero como ustedes saben, LAN 1 y LAN 2 se pueden resumir, y cuando se utilizan resúmenes de ruta, EIGRP, en los routers una distancia administrativa de solo 5. ¿Eso que involucra? Que aún así obviamente, porque esto es Cisco, estamos hablando de Cisco, obviamente Cisco le va a dar mayor importancia a su protocolo. Por eso es bueno que cuando nosotros estemos trabajando con solo Cisco y vamos a establecer un protocolo IGP, ¿listo? Utilizar EIGRP. ¿Por qué? Porque EIGRP tiene esa facilidad, tiene esa bondad de funcionar mucho más rápido que RIP. ¿Listo? Recuerden que RIP funciona en todos los fabricantes. Bien. Esto aquí también para las rutas externas. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto aquí? Para las rutas externas, son esas rutas que están por fuera del sistema autónomo. O sea, es decir, las rutas, por ejemplo, la de una ruta externa puede ser, la ruta por default. La ruta por default es una ruta externa y se le aplica esta distancia administrativa de 170. ¿Ok? Fíjense ustedes que ustedes en RIP, muchachos, tenían que utilizar, en el laboratorio se tienen que utilizar resúmenes de ruta, ¿listo? Pero EIGRP lo hace automáticamente, ¿listo? Observen ustedes aquí. EIGRP hace los resúmenes de ruta de forma automática. De una lo hace, a medida que usted lo va ingresando, él mismo va haciendo el resumen de ruta, o sea que no lo tienes que ingresar. Pero ojo, muchachos, en el laboratorio nosotros siempre vamos a ingresar las rutas sumarizadas. Si se pueden sumarizar, las ingresamos sumarizadas, ¿ok? Puede que el protocolo asuma esto. ¿Eso por qué? Para que el protocolo tenga un grado de usabilidad mayor. La usabilidad es el grado en el que se mide qué tan fácil es utilizar un software. Entre más alto sea el grado de usabilidad, más fácil es de utilizar un protocolo, un software o una página web. ¿Listo? Por ejemplo, las páginas del gobierno pues, tienen una usabilidad bajita. ¿Por qué? Porque usted no encuentra información. Usted tiene que rebuscarse la información. Las páginas, no sé, de alguna empresa que esté vendiendo servicios, a ellos les interesa que tenga esas páginas web o esos programas tengan una usabilidad alta. ¿Por qué Zoom ha tenido tanto éxito antes que Cisco Webex? Y eso que el fundador de Zoom trabajó en Cisco Webex. Un trabajador de Zoom le hizo una oferta técnica de cómo mejorar el producto de Cisco Webex. Se la hizo, en este caso, a los dirigentes de Cisco Webex y los de Cisco Webex no aceptaron, le ponían trabas. Entonces el man prefirió crear su propia empresa que fue Zoom y pues que ahora está teniendo incluso más éxito que Cisco Webex y todo es por la usabilidad. Pero bueno, se ha visto de que esa usabilidad le ha incidido en problemas de seguridad. Pero la seguridad se basa toda esta inseguridad que le llaman aquí a Zoom, se basa es porque la gente publica los ID y las contraseñas de las reuniones las publica en internet. Entonces cualquiera viene, se mete a las reuniones y comienzan a compartir videos X.
Eso es lo que se basa, pero en sí Zoom utiliza un protocolo de cifrado que es el AES 256, uno de los protocolos de cifrado más seguros. Así que les comento esto para que, porque ya han sido varias personas que me han inscrito a mí que Zoom es inseguro, que no lo debemos utilizar. No, recuerden que aquí también hay una campaña sucia por parte de las empresas competidoras de Zoom, ¿no? Y esto es simple, similar lo que hace el amigo de el amigo de ustedes, el amigo político de ustedes, de alguno de ustedes, que tiene una bodega donde envían tweets a cada rato para desestimar la competencia. ¿Ok? Bueno, eso ahí como haciendo paréntesis. Bien, obviamente muchachos, EIGRP se utiliza a nivel de la capa 3. ¿Listo? EIGRP se utiliza a nivel de la capa 3 y funciona para protocolos tanto IPv4 y IPv6. También hay otro protocolo aparte del IPv4 y IPv6 que es AppleTag, pero esto solo utiliza Apple. ¿Listo? En este caso nosotros vamos a encontrar aquí en protocolos IPv4 e IPv6. EIGRP, a diferencia de RIP, muchachos, RIP solo funciona en Unicache y se comunica RIP con los otros protocolos, con los otros routers a nivel de multicache. Entonces, RIP, en este caso, para comunicarse, EIGRP, para comunicarse con sus otros routers, utiliza multicache y también utiliza Ncache para compartir información entre ellos. ¿Listo? Eso es lo que yo les explicaba de cómo establecer el camino en RIP, que allá se utilizaba el algoritmo de Bellman Ford. Aquí se utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo dual. ¿Listo? Que básicamente lo que significa es algoritmo de actualización difusa. ¿Listo? Este algoritmo es siempre, este algoritmo obviamente no lo vamos a presentar aquí. ¿Por qué? Porque es que este es el algoritmo que hace de RIP que IGRP sea tan bueno en dispositivos Cisco. Y por tanto, si es el algoritmo, esto es un secreto empresarial de cómo funciona el algoritmo dual de IGRP, que es el algoritmo que mantiene libres de bucles, ¿listo? Libres de bucles y mantiene también cuáles son las rutas de respaldo, o sea, las rutas esas de failover, ¿listo? En caso de que un enlace se cae, si para llegar de un punto del punto A al punto B hay más de dos caminos, el IGRP pues va a utilizar el menor coste, ¿ok? Pero este mismo algoritmo dual, ¿listo? Es encargado de que cuando el enlace de menos costo se esté utilizando y por alguna razón ya no esté disponible, se utilice otro enlace. O sea, ¿cuál es la prioridad aquí? De que no deje sin comunicación al punto A y al punto B. Bien, ojo, el algoritmo dual no lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque es como el secreto de la Coca-Cola, el secreto mayor guardado de la Coca-Cola. También se dice que es un mito, ¿no? Por ahí en internet, muchachos, si ustedes se encuentran si buscamos cómo funciona el algoritmo dual de IGRP, pueden encontrar alguna información, pero esa información es un grupo de personas que le ha hecho ingeniería inversa para ver cómo es que está funcionando el protocolo. Pero realmente nunca vamos a conocer cómo funciona el protocolo en sí hasta que Cisco lo libere. ¿Listo? Cosa que no creo que vaya a suceder muy pronto. ¿Por qué? Porque Cisco recomienda cuando dentro de un sistema autónomo recomienda su protocolo. ¿Listo? Entonces, como este protocolo, muchachos, este protocolo este protocolo, fíjense que en la fórmula que observamos ahora tiene en cuenta un ancho de banda y también un delay, pero además de eso había otra fórmula de la cual dependía eso, que es la consulta que vamos a hacer. Y fíjense que
allí entran métricas, entran valores variables como el ancho de banda, como la latencia, como la velocidad del enlace, también como la variación de la latencia, que es el jitter. Entonces, uno se preguntaría, ¿es EIGRP un vector distancia? RIP sabemos de que es un vector distancia. ¿Por qué? Porque se basa en números de saltos. Se basa en números altos, no más. Mientras que EIGRP, además de los saltos, incluye otras métricas para poder establecer su ruta más corta. Ojo, la ruta más corta para EIGRP era la ruta que tenía menos salto. Y ya, paré de contar con el algoritmo de Malford. Pero acá con el algoritmo dual de EIGRP incluye otras métricas. Ojo, el establecimiento de los costes. ¿Listo? Y ese establecimiento de los costes, para poder establecer cuánto era el coste ahí que nosotros habíamos visto ahora, se mete la fórmula, se utiliza la fórmula, ¿listo? Y si esa fórmula, y esa fórmula para llegar a ese coste, depende de otros valores diferentes a los saltos. Entonces se preguntaría uno, ¿el IGRP es un algoritmo de vector distancia? Sí, sí es un algoritmo de vector distancia y se considera un algoritmo de vector distancia, pero también se considera de que es un algoritmo dual o híbrido. ¿Listo? ¿Por qué híbrido? Porque hay otro grupo de algoritmos de IGP, otro grupo de protocolos de IGP que son los de estados de enlace. ¿Listo? Y están los de vector distancia y estado de enlace, que esos son los que vamos a ver. Pero resulta que RIP, EIGRP, perdón, EIGRP utiliza características de vector distancia y también utiliza características de estados de enlace. ¿Eso qué lo hace? Que lo hace un protocolo que nosotros le llamamos híbrido. Porque fíjense que en su fórmula no solo están los altos, sino también están los anchos de banda. ¿Listo? Entonces, por eso a IGRP se le llama que es híbrido. ¿Ok? Bien, EIGRP, muchachos, al contrario de RIP, no envía actualizaciones automáticas. RIP envía actualizaciones automáticas. EIGRP solo envía las actualizaciones, las Tiger Updates. EIGRP solo envía las Tiger Updates. ¿Cuáles son esas Tiger Update, muchachos? Las mismas Tiger, ese mismo Tiger Update se hace referencia al Tiger Update de RIP. ¿Qué quiere decir? Que cuando solo envía una actualización cuando es realmente importante. ¿Listo? Cuando hay un cambio en la topología o el router detecta que hay un cambio en la topología, o un cambio en la velocidad, o un cambio que modifique la métrica, que modifique el costo, entonces eso es un cambio y ahí solo cuando hay un cambio es que envía la actualización. La traducción literal de Tiger Update sería actualización inmediata. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un cambio, cuando hay un cambio, de una envía una actualización. No está enviando actualizaciones cada 30 segundos como si lo hace RIP. ¿Listo? RIP sí envía actualizaciones cada 30 segundos, cada 30 segundos. Si ustedes cuando me van a presentar, ese tiempo lo vamos a bajar. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que genera ruido en la red. Cada 30 segundos estamos viendo pasar el paquete de RIP por aquí y por allá, con toda la tabla de información completa. No, EIGRP, además de que solo envía las actualizaciones con Tiger Update, solo envía específicamente el cambio que hay en un enlace. No envía toda la tabla de actualización como si lo envía RIP. ¿Listo? Y es allí donde nosotros tenemos que ver esos dos y establecer una muy buena conclusión con, viendo el Wireshark entre, eh, entre RIP y EIGRP. ¿Listo? Bueno, esto aquí yo no estoy tan de acuerdo. ¿Listo? Yo no estoy tan de acuerdo porque RIP tiene la capacidad de detectar loops, o sea, bucles, porque RIP, esto era en un principio, ¿listo? Porque RIP
para evitar esto, evitar los loops, RIP utiliza lo que es el horizonte dividido. Y el horizonte dividido es para divulgar rutas diferentes por donde las aprendió. ¿Ok? Fíjense aquí, fíjense acá, acá está plenamente la diferencia. Hay una gran diferencia entre RIP y IGRP. ¿Listo? Miren de que RIP, a diferencia de IGRP, utiliza una métrica simplemente basada en saltos. Ya, no más. Muchachos, ¿se entiende esto de que IGRP es un protocolo híbrido? ¿Se entiende esto? Estimados. ¿Quién es Jack? ¿Quién es JAC? Porfa, cuando se logueen, escriban sus nombres completos. Por lo menos nombre y apellido. Ok, Jason. ¿Quién no entiende Jason? Dígame que no entendieron aquí, que no les quedó claro sobre si IGRP es híbrido o no. ¿Quién no entendieron de ahí de IGRP como protocolo híbrido? Jason, ¿quién no entendió de ahí? Sí, pero Jason, me acabas de decir que entendiste más o menos el IGRP como vector de distancia híbrido. Entonces, o sea, que no entendiste algo de esta presentación. Bueno, muchachos, otro por ahí. Bueno, continúo. Así se ve EIGRP, ¿listo? EIGRP utiliza EIGRP se identifica porque en el protocolo, en la capa de protocolo, utiliza el número 88. ¿Listo? Bueno, si pudieras abrir aquí. ¿Listo? Si nosotros podemos abrir acá. Aquí se observa, si cuando nosotros observemos acá cuando ustedes están haciendo la práctica y abrimos la capa 3, podemos observar que EIGRP, EIGRP utiliza como protocolo el número 88. ¿Listo? En este caso, miren que aquí se observa, acá se observa la capa número 2. Aquí se observa la capa número 2, que es el frame. ¿Listo? También se observa este HDLC, que es parte también de la capa 2 de Cisco, para que funcione mejor. Y sobre ella, la cabecera, como dato de la cabecera del paquete de IGRP, va la información de IGRP. En este caso, fíjense de que hay un mensaje, en este caso se capturó un mensaje de tipo hello. ¿Listo? Y también comparte lo que es la distancia administrativa. Y aquí donde nosotros vemos el parámetro, es el parámetro de actualización que va a compartir el IGRP. ¿Listo? El IGRP, para poder funcionar, para que el protocolo dual funcione, utiliza tres tablas. ¿Listo? Una es la tabla de los vecinos. Esa tabla de los vecinos, ¿cuáles son? Allí es donde están, es la tabla donde están cuáles son las redes
cuáles son, perdón, los otros routers que hablan directamente a IGRP. ¿Listo? Eso es la tabla, lo que contiene la tabla de los vecinos. Contiene también la tabla de la topología de la red. Aquí es donde esta es quizás una de las tablas más importantes. Bueno, todas son importantes para IGRP, pero si nosotros establecemos de esa la tabla, la tabla más importante de IGRP, yo podría decir que es esta, antes que la tabla de enrutamiento. ¿Por qué? Porque esta tabla, esta topología es a donde, para conformar esa tabla, es a donde el protocolo dual hace su mayor esfuerzo, porque allí es donde está agregado cuáles son cada una de las rutas que tiene aprendido un router que está funcionando abajo de IGRP. ¿Listo? Aquí es donde tiene la topología cada router. Cada router conoce la topología de la red va en base a esta tabla. ¿Listo? Y si hay un cambio en la red, entre los mismos routers se van comunicando entre sí para establecer, eh, para establecer cuál es el nuevo cambio en la topología. Y recuerden que el grado de convergencia de un protocolo se mide en qué tanto todos los routers conocen la misma topología. Cuando todos los routers conocen la misma topología, se dice que el protocolo ha convergido. El protocolo de enrutamiento ha convergido. Y en este caso, bueno, afortunadamente como hay IGRP, solo envía las actualizaciones, los Tiger Updates, solo envía las actualizaciones inmediatas específicamente cuando hay tiempo, cuando hay un cambio. El tiempo de convergencia de IGRP es mucho más alto que RIP. ¿Listo? Por eso es que Cisco recomienda utilizar en sus redes IGRP. ¿Listo? Como protocolo de enrutamiento IGP. Y pues bueno, tiene la clásica tabla de enrutamiento. ¿Listo? La tabla de enrutamiento, esta es la que aprende cuál es la mejor ruta para llegar a un destino, no más. ¿Listo? Y esa tabla la aprende con base a la topología que está en la tabla de arriba. Por eso yo digo que la tabla de arriba es la más importante, porque es que esta tabla, de esa tabla depende la tabla de enrutamiento. ¿Cómo así que la tabla de enrutamiento? Miren, hagan de cuenta, muchachos, hagamos este ejemplo, por favor. Aquí está un router, acá hay otro router, ¿listo? Digamos que aquí hay otro router, aquí hay otro router, ¿listo? Voy a decir de que acá hay una red LAN, ¿listo? Dibujada en este rombo. Esto es una red LAN y esto es otra red LAN acá, ¿ok? Voy a colocar aquí LAN 1, voy a colocar acá LAN 2. Bien, entonces este bebé stick está conectado acá, este router está conectado directamente aquí con este router y este router, voy a utilizar mejor una línea. ¿Listo? Esta LAN está conectada a este router, esta LAN está conectada a esta LAN, este router con este router con este router con este router y esta router con esta LAN. Ok, entonces, ¿cómo sería aquí la cosa? La tabla de enrutamiento, la tabla de topología de router 1, ¿listo? La tabla de la topología contiene esta información, toda esta información, las conexiones de cada uno de los enlaces, ¿listo? Pero cada enlace de esto tiene un costo. Digamos que el costo de esta es de 20, ¿sí? Por hacer un ejemplo. Y digamos que el costo de esta es de 10. El costo de esta es de 40. El costo de esta acá arriba, digamos que es de 60. ¿Listo? Digamos que el costo de este enlace aquí es de 10 y digamos que este costo acá también es de 10.
¿Listo? Entonces, para comunicar a la LAN 1 con la LAN 2, ¿listo? Hay dos formas para llegar. Una es por arriba, ¿listo? Una es por aquí y otra es por abajo, o sea, por acá. Entonces, hay dos formas, pero entonces en este caso, el router conoce esas dos redes y ese conocimiento está implícito aquí en la tabla en la tabla de la topología. ¿Listo? Ahora, la tabla de enrutamiento es la que establece cuál es el mejor camino y el mejor camino es la que tenga menor coste. ¿Listo? En este caso, la tabla de enrutamiento va a decir que para ir de LAN 1 a la LAN 2 en el router 1, o estamos hablando de router 1, el mejor camino va a ser el enlace que está por debajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el enlace que tiene menor coste. Miren, observen ustedes, el coste 10 más 40 más 10. Esos son el coste total para ir de router 1 a LAN 2 es de 60 por abajo, pero por arriba sería de 90. ¿De dónde salen esos 90? 20 más 20 más 60, 80 y 10, 90. Entonces, la tabla de enrutamiento va a tener la información de que para ir de router 1 a LAN 2, de router 1 a LAN 2, la mejor ruta es por abajo, pero la tabla de la topología contiene las dos rutas, ¿listo? Tanto la arriba como la abajo. Y es la tabla de enrutamiento la que define cuál va a ser el mejor camino. ¿Listo? ¿Se entiende el uso de estas tablas? Ahora, la otra tabla, que es la tabla de el neighbor table, en este caso, dice la tabla para R1 va a tener cuáles son los otros routers que trabajan con EIGRP, que trabajan con EIGRP. En este caso, sería la tabla la de Neighbor Table va a tener router, va a tener el router 2 y va a tener la de router 3. En la tabla de Neighbor Table de router 1 va a tener referenciado a router 2 y a router 3. ¿Ok? Muchachos, ¿se entiende aquí el uso de las tablas? ¿Puedo continuar? ¿Alguna duda de aquí? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Bien, Jason. Venga, continuemos entonces. Vean. Ok, ahora vamos a ver cuáles son parte de los mensajes. ¿Esto qué es? Ah, sí, estos son los mensajes de cómo establece el mensaje de EIGRP. Uy, son las 7:30. Listo. ¿Cómo que construye la tabla esta? Esta tabla, para construirse, la tabla de la neighbor, se utiliza cuando cada router EIGRP envía un mensaje de hello. ¿Listo? Ese mensaje de hello se utiliza para descubrir qué otros vecinos, cuando a router de router A envía un mensaje de hello a todas sus interfaces y router B le responde con otro paquete respondiéndole a hello, entonces el router A asume de que el router B lo tiene directamente conectado y ahí es donde lo construye el paquete hello. Esas son cómo se construyen las adyacencias en cada router para construir la tabla. ¿Listo?
Después, cada router, cada router, miren aquí, por ejemplo, el router A, uy, miren aquí, por ejemplo, el router A envió un hello, ¿listo? Y el router B envió otro, también enviaron su hello, ¿listo? Entonces, entre ellos dicen, entre ellos se conocen, ¿listo? El B sabe que tiene un vecino que es A y el A sabe que tiene un vecino que es B, ¿listo? Después, ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa? Bueno, esa información de los hello la involucra en la tabla de neighbor table. ¿Listo? Luego, ¿qué pasa? Comienzan los routers a compartirse información de las rutas que ellos conocen. ¿Listo? Pero en este caso, envía, aquí sí, envía la tabla de enrutamiento, envía la tabla de enrutamiento toda completa. ¿Por qué? Porque es la primera vez. Los routers continúan enviándose un hello cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para determinar de que ese router, en el caso de router A, enviando un hello a router B para ver si el router B realmente todavía está allí, todavía está presente, no se ha desconectado, no te ha ido. ¿Listo? Ahora, esto es lo que le llama aquí las actualizaciones parciales. Esto es lo que les estaba comentando ahora de las Tiger Updates. ¿Por qué? Porque son actualizaciones que simplemente se envían enseguida y son parciales. Al ser parciales, solo envía el cambio que hubo en la red, solo envía la nueva red que detectó. ¿Listo? Y eso nosotros lo vamos a ver en el laboratorio. No se preocupe, eso lo vamos a ver en Wireshark. Vamos a verlo funcionar excelentemente. Y ahí es donde ustedes van a ver, uy, RIP me está enviando todas las tablas cada 30 segundos, pero el IGRP solo envía nada más ese cambio, ¿ok? Y solo envía la tabla completa cuando los routers apenas están iniciando entre sí. Que miren aquí, el Foul Routing Update. Bien. Ahora vamos a ver aquí cómo se construye la tabla de la routing table. ¿Listo? Vamos a ver cómo pasa de la topología, de la tabla de la topología a la tabla de routing table. ¿Listo? Pero antes es importante conocer lo que nos dice esta presentación, es conocer estos términos. ¿Listo? Distancia anunciada. ¿Listo? La distancia anunciada, ¿qué es? Cuando nosotros tenemos aquí un router, tenemos otro router aquí, yo puedo tener varios enlaces para ir de ese router o viceversa. ¿Listo? ¿Listo? Yo puedo tener varios enlaces. Entonces, la tabla, el anuncio de la distancia, ¿qué dice? Es ese término que dice cuánto le cuesta llegar de router a router B, cuánto le cuesta para llegar de aquí a acá. O sea, cuál es el costo de ese enlace. ¿Listo? ¿Cuál es el costo de ese enlace? No más. ¿Listo? No más. Simplemente aquí, si aquí la tabla es 10, entonces, si aquí el enlace es 10 y digamos que acá el enlace es 20, de ir de router A router B, el costo es de 10 y eso es lo que se está anunciando es ese número 10. Eh, el costo entre B, digamos, y entre A es 20. Entonces, para ir de router B a router A, el costo es de 20. Así que lo que anuncia B es el número 20. Lo que le anuncia B a A es el número 20. Uy, ya son las y 37.
Muchachos, voy a terminar porque tengo que ir a la universidad a realizar tengo que ir a la universidad a levantarle los equipos de Cisco a los compañeros que están trabajando en remoto, que se los apagaron. Entonces me dieron el autorizado fue ahorita a las 9. Entonces me tengo que ir casi que ya. Bien. La otra es la distancia factible. ¿Listo? La distancia factible. La distancia factible sería para llegar del router a las redes que están directamente conectadas del router B. ¿Listo? Esta es la distancia factible. Bueno, también hay otros tipos que, bueno, voy a dejarlos por ahí. Muchachos, esta presentación está bastante clara en el sentido que expresa cada uno cuáles son los tipos de mensajes y pues fíjense que yo apenas es primera vez que abro esta diapositiva y la estoy entendiendo. Bueno, ya tengo un background pues con EIGRP, pero está bastante completa. Faltan algunas cosas, faltan muchas cosas. Uy, de hecho, aquí hay una parte 2. Manda para una parte 2. Fíjense de que esto ya pertenece a CCNAP. Es interesante. O sea, nosotros, ya ustedes salen de aquí no con un conocimiento en el CCNA, sino en CCNAP. Después de CCNA viene CCNAP. Entonces, bueno, de hecho aquí hasta muestra una tabla comparativa entre IGRP y OSPF, pero nosotros OSPF no lo hemos visto, así que ¿cómo lo vamos a comparar? Entonces, estimado, yo les voy a compartir este link porque esta información es parte de la que les iba a mostrar hoy. ¿Listo? Les voy a compartir ese link sobre todo estos tipos de mensajes, porque estos tipos de mensajes hay que mostrarlos eh, en el Wireshark. Hay que capturarlos en el Wireshark. Tanto el repli, el acknowledge, el ACK, el query, el update y el hello. ¿Listo? Entonces, estimados, vamos a ver esta pequeña presentación, realmente que es bastante cortica, pero hay información que llama la atención, ¿vale? Voy a tratar de buscar aquí en este caso la IGRP versión 2 de este mismo autor. A ver si sale algo. Sería interesante ver la parte 2, a ver qué tiene. Y tiene las presentaciones como me gustan hacerlas, que es con bastante texto para realizarlas, para que ustedes aprendan cómo esto es del mismo EGP, distancia factible. Ok, bueno, analizamos, esta parece que es la parte 2. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, funciona con el protocolo, los tipos de paquetes que maneja. Bueno, esto es importante, ¿no? Cómo se comunican entre los routers, cómo se comparten esa información. Utilizan el grupo multicast 224.0010. ¿Listo? Y pues, de hecho, ellos envían cada 5 segundos un pequeño paquete que es el equivalente como al hello. ¿Listo? En este caso, este tiempo, que es el tiempo cada 5 segundos, él está enviando un paquete hello, pero es un paquete hello, no es lo mismo que el paquete de actualizaciones de RIP, donde envía toda la ruta. ¿No? Simplemente es el paquete de hello que lo está enviando ahí cada 5 segundos. Y en este caso, EIGRP, cuando dice que el vecino ha muerto o ya no está disponible, cuando ha pasado 3
3 veces el tiempo del intervalo del hello. El intervalo del hello por default son 5 segundos. Entonces, cuando un router no recibe a los 15 segundos, en este caso, a los 15 segundos de haber recibido un paquete hello, ya no vuelve a recibir a los 3 veces ese tiempo. Entonces, ya después de esos 15 segundos, el router desaprende, elimina todas las rutas que aprendió por el router A, por el router. ¿Cómo así? Tenemos un router acá, tenemos otro router aquí, tenemos el router R1, tenemos aquí el router R2, ¿listo? Cada uno de esos routers pues tiene una ruta administrativa, tiene unas redes LAN que controlar en este caso, ¿listo? Por lo tanto están directamente conectadas entre sí, ¿listo? Y entre router 1 y router 2 también están conectados. Entonces, router 1 le está enviando cada 5 segundos a router 2. ¿Listo? Router 2 recibe eso hello. Y router 2 dice, ah, el router 1, mi vecino router 1 todavía está ahí, todavía está ahí, todavía está ahí, todavía está ahí. Pero entonces cuando router 2 deja de recibir por 15 segundos, el hello de router 1, entonces router 2 elimina de su tabla de enrutamiento todas las redes que aprendió de router 1. O sea, es decir, eliminaría el aprendizaje, bueno, también elimina el router 1 y también elimina esta red LAN. Todas estas red LAN ya no serían accesibles desde router 2. ¿Por qué? Porque ya pasó más de 15 segundos desde que recibió el último paquete hello de router R1. ¿Ok? En este caso esto es 3 veces. Si a este paquete de hello se puede modificar, si el hello son 10, el tiempo de muerte en este caso sería 30 segundos, ¿ok? Es 3 veces. Bien, ¿qué paquetes se comparten entre sí los routers? Se comparten el paquete cuando hace el Tiger Updates, que se llama así, es un paquete que se llama Partial, solo contiene la información que cambia en cada uno de los routers, no más. El paquete Acknowledge, ese es el paquete ACK. ¿Por qué? Porque cuando un router envía una actualización, hay dos tipos de actualizaciones, que es las actualizaciones, en este caso, las Bounded. Esto traduce. Actualización cerrada. Bueno, envía actualización solo a los routers afectados por los cambios. ¿Listo? En este caso solo envía es como un Tiger mucho más seleccionado, de router 2 a R1. Entonces, en este caso, router 3, si router 3 aquí en este caso tiene un cambio, miren de que aquí router 2 tiene un cambio, esta red LAN se le ha eliminado, entonces router 2 envía esa actualización a cada uno de los routers inmediatamente. Eso es el Tiger Update, que aquí se le conoce como actualización parcial. ¿Listo? Entonces, en este caso, el update va a ser de este tipo, ¿vale? Y los routers responden con un ACK, esto es el acuse de recibo, con un paquete que se llama Acknowledge, y responden de que efectivamente recibieron esa actualización, ¿ok? Y aquí solo envía cuando envía este tipo de paquete, cuando envía solo información de que le interesa, por ejemplo, si este router 2, este cambio solo le afecta al router 3, entonces router 2 solo le enviará ese paquete de actualización bounded a router 3, ¿ok? Pero no se le enviará a router 2, ¿ok? Eso es por configuraciones que se realizan, cuáles las prioridades y cuál es la ruta que depende del router 3.
Bueno, ¿cómo hacen los queries aquí? De hecho, cada router puede preguntar por una ruta. ¿Listo? Cuando un router no conoce alguna ruta específica que le llegue a algún paquete, pues él inicialmente ese enrutamiento lo manda por enrutamiento de distancia administrativa, por la ruta default, pero él después hace un query preguntando, ahí ven acá. O sea, hagan de cuenta como ustedes como que le preguntan, cuando ustedes van bajando de la universidad y les pregunta a algún viajero, ¿dónde queda Bucaramanga? Y ustedes dicen, yo no sé, pero yo creo que es para allá. Listo, ahí ustedes están enrutando de acuerdo a la ruta por default. Listo, pero después usted le pregunta a otra persona que tiene al lado, hey, ven acá, la ruta para ir para Bucaramanga, ¿dónde es? Entonces esa persona de pronto le responda, no, tiene que coger por aquí, bajar a la izquierda, luego bajar a la derecha, llegar a no sé qué punto y luego coger otra vez a la izquierda. ¿Listo? Le está dando a conocer cuál es la ruta. Exactamente, los routers con EIGRP hacen lo mismo. Cuando llega un paquete por primera vez y ellos no lo saben, lo mandan por la distancia, por la ruta por default. Eh, y después envía un query a todos los routers vecinos que él tenga. ¿Para qué? Para ver si alguno de ellos le responde cuál es esa ruta. Por ejemplo, aquí en este caso, el router 2 le está preguntando por una ruta, le está haciendo un query y el router 1 responde, ¿la conoce o no la conoce? ¿Ok? Es el mismo caso. De hecho, los protocolos de enrutamiento son un símil de la vida real. Bueno, estas son las tablas que ya la habíamos visto. Bueno, a esto ya también lo habíamos visto, cómo comparten la información entre ellos. Miren de que router 1 envió su paquete hello y router 2 responde, bueno, él envía su hello y él responde con su tabla de actualización. En este caso, como es la primera, como es la primera vez, router 2 responderá con toda su tabla de enrutamiento. Y después router 2 sigue enviando cada 5 segundos el paquete de hello. Y también router 1 también envía cada 5 segundos su paquete de hello. ¿Listo? Qué pena. Cuando router 2 le envía el paquete de actualización, entonces el router 1 tiene que confirmar de que recibió ese paquete. Es un acuse de recibo, es como un recibo. ¿Listo? Ahí es donde envía el paquete acknowledge. ¿Listo? Y después el mismo router 2 también sigue enviando su paquete de actualización, envía todo su paquete de actualización y el router 2 envía también su acuse de recibo. La recibí en correcto orden. ¿Listo? Ese es el acuse de recibo, al acknowledge. ¿Listo? Bien, muchachos, no hay cambios en topología, en fin. Bueno, en este caso, a ver cómo se configura. Aquí. Fíjense que, fíjense que aquí está router EIGRP 1. ¿Listo? Ojo, les había dicho que el valor del sistema autónomo varía entre 0 a 65.536. ¿Listo? Pero aquí en este caso ¿cómo se configuran? Se configuran valores entre 1 a 65.535. ¿Qué quiere decir esto? Que el número, el formato del número del sistema autónomo que utiliza IGRP utiliza el formato de 16 bits. ¿Listo? Utiliza el formato de 16 bits para establecer a un sistema autónomo. Ese sistema autónomo, esos rangos del sistema autónomo ya lo vamos a ver. Fíjense que acá ya vamos a ver cuáles son esos rangos de los sistemas autónomos que se deben de utilizar, ¿no? Aquí no los dice, yo sí lo digo por acá. Luego, ingresamos acá. Fíjense de que aquí miren cómo se ve esto aquí bonito, como ustedes lo configuran. Por eso es que yo les insisto a ustedes que hay que, hay que programar los routers así. Escribirlos, documentarlos así. Después se define cuáles son las redes que están directamente conectadas
en este caso, para router 1, hay 3 redes conectadas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Router 1, ¿dónde estás? Bebé, ven a mí. Está la 13. Router 1, ¿dónde estás? Ah, la 12, la 13 y la loopback. ¿Dónde está router 1? Router 6. Ok, vale, gracias. Pero ¿dónde dice que es router 1? Bueno, sabemos de que es router 1 porque tiene los vecinos de estas redes. ¿Listo? La 13, la 13.0, también tiene la 12.0. ¿Listo? ¿Y cuál es el otro vecino? En este caso también tiene la 16.0, en este caso. Aquí no dice que es router 1, pero entonces este es el router 1 porque miren los vecinos, que es lo mismo que se le configura acá. Aquí hay una interfaz que se llama una interfaz loopback. Puede ser una interfaz normalita, ¿listo? Luego, bueno, eso en telemática 3 utilizamos las interfaces loopback. Entonces, fíjense cómo se configura aquí. Simplemente se le coloca cuál es la red de las redes que están directamente conectadas al router y lo recomendable, muchachos, es utilizar la wildcard. ¿Listo? Es utilizar la wildcard de esa red. Sí, en este caso, ¿por qué, no se, por qué se configuran sin la wildcard? Porque la ruta, la máscara está por default, ¿listo? Está por default. Y en este caso es 24 y es una IP de clase B, así que ya establece de una vez que es la wildcard, ¿listo? De hecho, aquí la tiene configurada la wildcard, ¿vale? El otro paso que se recomienda muchísimo es establecer las interfaces pasivas. En este caso, ¿cómo se establecen esas interfaces pasivas? Y eso es importantísimo, muchachos. Por ejemplo, este router, el router 1, ¿listo? Digamos que estos routers, router 3, router 6 y router 2, trabajan con IGRP, ¿listo? Así que el router 1 necesita enviarle actualizaciones a ellos. O sea, necesita enviarle actualizaciones por aquí, por acá y por acá. Pero aquí en este caso puede haber una red LAN. En esa red LAN que hay computadores, switches y demás equipos. Aquí en este caso a mí no me interesaría que el router 1 envíe actualizaciones por aquí, esté enviando paquetes Hello a la red LAN. ¿Para qué? No me interesa porque no lo va a recibir ningún router. ¿Listo? En este caso, si este router, digamos router 6, por alguna cosa del destino funcione, digamos que con RIP, entonces en ese caso, ¿qué va a hacer router 6 con qué va a hacer router 6 con unas actualizaciones de IGRP si no trabaja con IGRP? Entonces en este caso conviene establecer la interfaz 00, ¿listo? Porque es la ruta que va para acá, para que las actualizaciones automáticas, las actualizaciones no se envíen por aquí, ni mucho menos por acá en la red LAN, ¿ok? Esas son las interfaces pasivas. ¿Ok? Por default y por defecto, recuerden que ya les había dicho ahora, por defecto que IGRP establece autorresumen. O sea, en este caso, resumiría, en este caso, IGRP resume estas redes de forma automática por defecto. Si usted no quiere que las resume, usted le tiene que decir que no me realice la sumarización automática. ¿Ok? Miren acá, miren lo que dice acá. El número de IGRP es un número asociado con la llana y es asignado y es un número asignado para protocolos de enrutamiento externos, EGPs, ¿listo? External Routing Protocols. Bien. Bueno, con el comando show protocols se puede observar eh, toda esta información, en este caso para router 1. Para router 1, miren de que el router 1 tiene cuatro caminos, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Aquí están los 4 caminos. ¿Cuáles son las redes de enrutamiento? En este caso son todas las redes que comparten información con él. Son 3. Véanlos aquí.
Estas son las redes que están directamente conectadas, son las redes que él está compartiendo con otros routers. Las interfaces pasivas y cuáles son las gateways de cada uno de ellos. En este caso son estas direcciones IP. La 12.2, la 13.3 y la 16.6. Aquí están. ¿Listo? ¿Cuáles son las distancias administrativas de ellos? Y tiene distancia administrativa 90, ¿vale? Fíjense que aquí están los valores de K en el mismo Show IP Protocols. Están los valores de K. Esto significa que al establecerse K1 en 1, K2 en 2, K2 en 3, se utilizan en la fórmula general que nosotros habíamos visto allá. Y esa es la fórmula que ustedes van a consultar. Eso significa que cuál es la fórmula que puede utilizar un router basado en EIGRP. ¿Listo? Generalmente tienen esta forma. K1 está en 1 y K3 está en 1, que es lo que deriva otra fórmula que nosotros habíamos visto por allá. ¿Ok? Vamos a consultar eso, por favor. Bueno, también se puede consultar cada una de las tablas. En este caso, la tabla de la topología, también la tabla de enrutamiento y la tabla de los vecinos. ¿Ok? Fíjense aquí están cada uno de los comandos. Y bien, lo siguiente que vamos a hacer es el laboratorio. Después de eso, ¿será que hacemos este laboratorio? A ver. No, este laboratorio no lo podemos hacer. Porque lo podríamos hacer, pero sin esto. Porque yo no les he explicado qué pasa cuando en este caso se establecen dos rutas aquí. Porque nosotros hasta ahora no hemos utilizado switches layer 3. ¿Listo? Este laboratorio no lo podemos utilizar, pero está interesante. 1, 2, 3. Es lo mismo. Establece la interfaz de loopback. Sí, muchachos, hagamos este. ¿Listo? No hagamos el que está allá en RIP, porque qué aburrido, el mismo laboratorio de RIP. No, hagamos el mismo para poder comparar a los paquetes de RIP y los paquetes de IGRP. ¿Listo? Este lo dejamos para otro día. No importa, igual es una red sencilla. ¿Listo? Y ya con eso terminamos lo que es IGRP. Lo que les iba a explicar, lo de los sistemas autónomos. ¿Cuáles son los números de sistemas autónomos? Uy, 5 minutos, muchachos, que ya me tengo que ir también. 5 minutos para explicarles esto de los sistemas autónomos. Los sistemas autónomos, en este caso, se utilizan, en este caso, de 16 bits, pero también hay números de sistemas autónomos de 32 bits. Miren de que la IANA asigna un rango a cada RIR. ¿Listo? En este caso lo está asignando a la ARIN, a la APNIC. ¿Listo? Asigna cada uno de sus casos. Pero, bueno, estos ya son los de 32. Para la LACNIC, donde están, o sea que para América Latina se utilizan estos rangos. Aquí están, se utiliza este rango. Se utiliza también este rango para la LACNIC. Pero yo por acá en Wikipedia había visto la tabla que nos interesa. Por ejemplo, miren aquí, estas son las tablas de 16 bits que se utilizan. ¿Listo? Aquí están las de 16 bits, que son las que nosotros vamos a utilizar en RIP. En este caso, la 0 está reservada, no se usa. ¿Listo? Y aquí está el RFC, pueden consultarlo, ya yo lo consulté y pues efectivamente esta información es real. ¿Ok? Entonces, en este caso, se utilizan estos números de sistemas autónomos para sistemas autónomos públicos. Estos se utilizan para sistemas autónomos en transición, esto también para sistemas autónomos públicos y en este caso estos son los privados. Así que muchachos, como nosotros tenemos una red privada, ¿listo? Vamos a utilizar alguno de estos dos rangos, ¿listo? Porque el primer rango que establece
es reservado para usos de ejemplo y de código, ¿ok? Por ejemplo, el de nosotros. Y este también es reservado para redes privadas, ¿ok? O sea, si usted tiene ya una red privada, usted tiene que establecer un sistema autónomo, el número de sistema autónomo de IGRP en su red privada, en lo que usted va a conformar allá a nivel empresarial, usted todo ingeniero, con su casco blanco y toda la vuelta, y usted va a conformar, usted debe utilizar este rango, ¿ok? Pero aquí en este caso, como usamos en un laboratorio, podemos utilizar este, ¿por qué? Porque estamos haciendo un ejemplo, una documentación, estamos haciendo una prueba de concepto. Entonces nosotros, por favor, vamos a utilizar alguno de estos dos rangos de números de sistemas autónomos, ¿ok? Luego, cuando estemos hablando de BGP, vamos a hablar sobre los sistemas autónomos públicos, ¿listo? Bien, estimados, entonces eso era todo lo que le quería compartir hoy. Vamos a realizar este mismo laboratorio con esa misma red, ¿sí? Para poder ver la carga que hay entre cada uno de ellos. Miren de que aquí cómo se puede modificar el ancho de banda con EIGRP para para establecer las diferentes rutas de los diferentes caminos y poderlas alterar. ¿Listo? ¿Cuál es la red? ¿Cuál es la red? ¿Cuál es la red? ¿Cuál es la red que vamos a montar? Esta que está aquí, bebé. ¿Listo? Esta que está acá. Esta misma. ¿Listo? Esa misma la vamos a implementar. Muchachos, esta simplemente la vamos a hacer en IPv6 e en IPv4. No más. Y solo lo vamos a hacer en Cisco. ¿Por qué en MikroTik no se puede? Porque ya le respondí. De hecho, por acá está. Configuración de IGRP en MikroTik. ¿Es posible implementar el protocolo IGRP en routeros de MikroTik? Era una pregunta, esto que yo se las dejaba así abiertas. Bien, estimados, eso era todo lo que les quería compartir hoy. Entonces, qué pena no haberles mostrado mi presentación original. Pero esta que se ve aquí están bastante chéveres. Entonces, eso era todo. Muchachos, sustentaciones a partir de 2 a 4. ¿Listo? Porque a las 4 también tengo clase. Angie, yo tengo clase con ustedes ahorita de Angie, Rubén, tenemos clase ahorita de circuitos. No vamos Sí, a profe. la clase porque voy a estar en la universidad ya trabajando con unos equipos, ¿vale? Y pues, O sea, no hay. no tenemos clase ahora. Ok. Es que no lo había escuchado porque se sonó raro. Porfa, me avisa.